Tomamos la lectura, como he comentado antes, en Hebreos capítulo 9, empezando en el versículo 23. Leemos así: Era pues necesario que las representaciones de las cosas celestiales fueran purificadas con estos ritos, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró el Mesías en un santuario hecho por manos, representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros. Y no para ofrecerse repetidamente a sí mismo, tal como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, hubiera sido necesario padecer repetidamente desde la creación del mundo, pero ahora ha sido manifestado una vez por todas en la consumación de los siglos para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Y tal como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también el Mesías fue ofrecido una vez y para siempre para llevar la carga de los pecados de muchos y se aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado a los que lo esperan para salvación. Pues nada, damos la palabra ya a David y adelante, David, cuando tú quieras. Te voy a... Bueno, ábrete el micrófono y te pongo en... Gracias, Benjamín. Y lo que dije hace un momento lo digo con mucha sinceridad. Es toda una bendición ver a todos los hermanos aquí presentes. Benjamín me quitó la mitad, pero ahora he vuelto a colocarlos todos. Gracias al Señor por vosotros, gracias por vuestra fidelidad. Veo que Ricard Bardés no está aquí, su esposa sí. Seguramente es porque está agotado después del fin de semana que hemos pasado juntos en el Escorial. No, está en la Admella y estará con reuniones. Ah, vale. O sea, llegó muy cansado, pero tenía muchas reuniones pendientes y sigue ahí. Vale. Pero está ahí en la Admella. Gracias. No habrá podido. Bien. Bueno, vamos a por el trabajo. Hasta aquí, el autor de Hebreos, en cuanto a este tema del sacerdocio de Jesús mejor que el sacerdocio levítico, ha dedicado tiempo explicándonos que en el antiguo pacto era necesario purificar las cosas por medio de diferentes sacrificios y ritos. En los versículos 6 a 12 de este capítulo nos ha hablado del gran día de la expiación, donde el pueblo era purificado de sus pecados involuntarios. En el versículo 13 nos ha hablado de la contaminación ceremonial, por ejemplo, por contacto con una persona muerta, que tenía que ser purificado por medio de las cenizas de una becerra. En los versículos 19 a 21 hemos hablado de cómo era necesario purificar el tabernáculo y sus muebles, especialmente en su inauguración. Y finalmente ha concluido en el versículo 22 diciendo: según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay liberación. A la vez, el autor nos ha indicado que todos estos ritos de purificación del antiguo pacto solo tenía efectos muy limitados. Eran
actos externos, físicos, válidos para el uso ceremonial, pero que no podían cambiar la condición humana ni efectuar una verdadera purificación moral y espiritual. Además, vimos en el último estudio que el valor real de estos sacrificios del antiguo pacto consistía en que eran un anticipo de aquel único sacrificio que realmente quita el pecado y cuyo valor es eterno. Es decir, tiene un valor tanto futuro como retroactivo. Y vimos en el versículo 15 como los santos de todos los tiempos somos salvos solamente en virtud del sacrificio de Jesús. Y es hacia este sacrificio único y absoluta y plenamente válido que el autor quiere llamarnos la atención. Era pues necesario que las representaciones de las cosas celestiales fueran purificadas con estos ritos. Todos los ritos que acabo de mencionar y otros también. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Todo lo del Antiguo Testamento era terrenal, simbólico, visual, mientras que el Nuevo Testamento nos introduce en las realidades celestiales, espirituales, invisibles, y por lo tanto fáciles de despreciar incorrectamente, pensando que lo visual, toda la pompa y ceremonia del pasado era más impresionante que lo invisible del presente. Pero uno de los afanes del autor es demostrarnos que no es así. Que nosotros no miramos a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo en 2 Corintios. Y esta es la idea del autor aquí. Así que él habla de las cosas del pasado como representaciones. De hecho, le emplea una serie de vocablos en esta epístola: tipos, ilustraciones, sombras, figuras y ahora representaciones para describir las formas externas, los ritos y las ceremonias, las vestimentas, los muebles del pasado, en contraste con las realidades espirituales que tenemos en Cristo. Han llegado las realidades. Pero el énfasis de este versículo 23 es que de la misma manera que todos estos símbolos del pasado tenían que ser purificados de maneras simbólicas, de igual manera las realidades espirituales del nuevo pacto
necesitan ser purificadas por un sacrificio, un medio mucho más alto que los sacrificios del Antiguo Testamento. Con mejores sacrificios que estos. Aquí el plural no debe asustarnos. El autor no está diciendo que necesitamos una pluralidad de sacrificios. Él tiene en mente únicamente el sacrificio de la cruz, pero utiliza un plural como si dijese una mejor clase de sacrificios. Las cosas celestiales mismas necesitan ser purificados con una mejor clase de sacrificios que estos del pasado. Y en el versículo 24 reitera lo que ya ha dicho acerca del sacrificio y sacerdocio del Señor Jesucristo. De hecho, entre este momento y casi al final del capítulo 10, estamos en el mismo corazón de la epístola. Todo este énfasis sobre sacerdocio y sacrificio y demás puede parecernos bastante oscuro, no muy relevante a nuestra vida cotidiana como creyentes. Pero para el autor, este es el corazón de su mensaje. Es lo esencial, porque sus lectores están, como hemos dicho muchas veces, están en peligro de volverse al judaísmo y a las sombras del antiguo pacto y necesita rescatarlos, indicando que lo de pasado solo era una sombra de lo que iba a venir. Solo era una representación, no la realidad. Y nosotros en Cristo tenemos la realidad. El templo de Jerusalén es solo una ilustración del verdadero templo de Dios. La mismísima presencia de Dios en la esfera celestial. Y nuestro sumo sacerdote no ha entrado en una mera tienda aquí en la tierra, ni en un edificio glorioso levantado por Salomón en Jerusalén. Él ha entrado en la realidad espiritual, en la mismísima presencia de Dios en el cielo, y ha entrado allí en representación nuestra como nuestro sumo sacerdote. Porque no entró Cristo en un santuario hecho por manos, representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros. Notemos esto de ahora. En un sentido, el autor se está refiriendo al día de la ascensión del Señor, cuando entró en la esfera celestial. Pero está allí ahora, en representación de nosotros. Es decir, su ministerio sacerdotal, intercesor, es permanente hasta el día cuando Él vuelva en gloria.
Y él está allí delante de Dios, dice el versículo, en la misma presencia de Dios. Los sacerdotes levíticos entraban en el lugar santísimo para estar en la presencia de Dios. Pero esta presencia de Dios también tenía rasgos simbólicos. La gloria Shekinah. Pero creo que incluso en el Antiguo Testamento los santos entendieron que la gloria de Dios es algo mucho más excelso, mucho más trascendente que incluso la gloria que se manifestaba en torno al tabernáculo y al templo. Y notemos que él ha entrado en esta presencia de Dios mismo por nosotros. Como el sumo sacerdote de antiguo no entraba en el lugar santísimo, solamente por razones egoístas, sino que él tenía el encargo de representar allí al pueblo entero, así también Cristo. Él está delante de Dios a favor nuestro, intercediendo por nosotros sobre la base de su muerte expiatoria. Entonces, en los versículos 25 y 26, el autor enfatiza el contraste o los contrastes entre el sacrificio de Jesús y los del sistema levítico. En el caso de los sumos sacerdotes de antaño, ellos tenían que entrar repetidamente en el lugar santísimo, repetidamente una vez al año. Pero nuestro sumo sacerdote ha entrado una vez por todas, dice el texto. Su única muerte, su único sacrificio, vale eternamente. No hace falta más sacrificios. No hace falta repetir este sacrificio. Todo este énfasis, por supuesto, choca con la enseñanza católica acerca de la misa, porque para los católicos la misa es una repetición del sacrificio, puesto que la hostia es verdadero cuerpo de Jesús y el vino se convierte en sangre de Jesús. Lo que se hace en la misa es una repetición del sacrificio. Pero aquí el autor está enfatizando que esta repetición es imposible, que Cristo sufrió una vez por todas. Luego, una segunda diferencia: el sumo sacerdote de antaño entraba en el lugar santísimo con sangre ajena, con sangre que no era suya, era de un animal que él había sacrificado anteriormente. Pero en contraste, nuestro sumo sacerdote entra en el verdadero lugar santísimo, llevando consigo el sacrificio de sí mismo, su propia sangre. Y hemos repetido que esto no se debe entender literalmente, pero sí entra para interceder por nosotros sobre la base de su muerte expiatoria en nuestro lugar.
Luego un tercer contraste. El sumo sacerdote de antaño tenía que entrar cada año en el día de expiación, pero el Señor Jesús entró una sola vez en la consumación de los siglos. Pablo emplea una frase semejante en Gálatas para hablar de la encarnación en la consumación del tiempo. En el momento designado por Dios. De la misma manera que Dios había decretado que el día de la expiación fuese en cierto día del año, así también el plan de Dios para nuestra salvación había designado un día de más de 24 horas, porque se extiende desde el principio de la pasión de Cristo hasta el día de su ascensión. Un día en que nuestro sumo sacerdote iba a entrar sobre la base de su muerte en la cruz en la misma presencia de Dios. En las conferencias a las que Ricard y yo hemos asistido este fin de semana pasado, uno de los conferenciantes nos dio una exposición genial de la historia bíblica en 20 minutos. Y en su descripción de la historia bíblica en 20 minutos, la cruz estaba en el pleno centro. Yo no sé si cronológicamente es así, pero desde luego espiritualmente sí que es así. La cruz de Cristo ocupa el momento de la consumación de los siglos. Es el momento crucial de toda la historia humana. Y quizás lo más importante en cuanto a estos contrastes es que Cristo entró para eliminación del pecado por medio del sacrificio de sí mismo. No me acuerdo ahora mismo de cómo se traduce esta frase en otras versiones, la última frase del versículo 26. Pero la idea es que no se trata de una mera representación simbólica de la purificación de pecado, sino de la eliminación, quitar el pecado de en medio. Y recordaréis lo que ya hemos dicho acerca del verbo cargar el pecado, llevar el pecado. Es un verbo tanto en hebreo como en griego que indica la idea de cargar sobre una persona o un animal el pecado con el fin de llevarlo y quitarlo de en medio. Es una eliminación. Y Cristo ha logrado verdaderamente esta eliminación de nuestra culpa delante de Dios. Y llegamos a los versículos 27 y 28.
El 27 inicialmente parece estar hablando de otra cosa, porque ¿qué tiene que ver con lo que acaba de decir el autor? Esta idea de que está establecido para nosotros morir una vez y después el juicio. Parece ser que lo introduce aquí para enfatizar una sola vez de la muerte de Jesús, que se contempla aquí desde otro ángulo. Hasta aquí se ha contemplado en contraste con la repetida entrada del sumo sacerdote en el lugar santísimo. Cristo entró una sola vez porque había muerto una sola vez, una vez por todas. Pero la razón ahora por la que Cristo tuvo que morir una sola vez es que era un ser humano. Y Dios ha decretado desde el principio de nuestra caída, que tenemos que morir una sola vez y después el juicio. Esto pone en la basura la idea de la reencarnación, que es una idea cada vez más extensa en la sociedad española de hoy. El otro día nos contaron de una señora que dice que cuando vuelva a la vida después de fallecer, quiere ser una rosa amarilla. Muy romántico, muy tierno, produce lágrimas a nuestros ojos. Pero qué tontería. No puedes decirlo a la pobre señora. Serás imbécil. Pero, de verdad, ¿quién quiere ser una rosa amarilla? Sin embargo, bueno, como siempre dicen, quien no quiere creer en la verdad será capaz de creer cualquier cosa. Y lo estamos viendo en nuestros días. Pero nuestro texto afirma taxativamente que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. No hay reencarnación. No vas a tener la oportunidad de morir una segunda vez. Y después de esto, el juicio. Es un texto muy sobrio que da mucho de sí y que puedes utilizarlo en tu próximo sermón. Pero notemos que no es la idea principal del autor. De la misma manera como está establecido para los hombres que mueran una sola vez, así también Cristo, ofrecido una sola vez para cargar los pecados de muchos, etc. O sea, el autor está introduciendo este tema de la única muerte del ser humano para explicar por qué habría sido imposible que Cristo, como ser humano, hubiese muerto repetidamente a lo largo de la historia.
hubiera sido necesario padecer repetidamente desde la creación del mundo, pero ahora ha sido manifestado una vez por todos en la consumación de los siglos. Y es así porque Dios había determinado que el ser humano puede morir una sola vez. Y en el versículo 28 tenemos las dos venidas de Cristo. Desviándonos un poco del texto, incluso podemos hablar de las tres venidas de Cristo. Ahora algunas caras registran preocupación porque piensan que mi escatología va a ser polémica, pero tranquilos. La primera venida de Cristo fue desde el cielo hasta la tierra en la encarnación. La segunda venida de Cristo fue desde la tierra hasta el cielo en la ascensión. Digo esto con un poco de, no sé si es ironía británica o qué, pero algo así, porque normalmente la ascensión la contemplamos como una ida, no venida. Sin embargo, hay textos bíblicos que hablan de la ascensión como una venida, sobre todo el importantísimo texto de Daniel 7, versículos 13 y 14. Cuando vino uno como el Hijo del Hombre en las nubes y se presentó delante del anciano de días, Dios Padre, y le fue entregado el reino universal. La referencia es claramente al momento de la ascensión, cuando Jesús desapareció de la vista de los discípulos porque una nube le cubrió, y esta nube era importantísima para conectar lo que pasaba en aquel momento con la profecía de Daniel capítulo 7. Los discípulos lo ven desaparecer en la nube y Daniel 7 nos hace comprender lo que pasó allá arriba cuando el Hijo del Hombre apareció desde la nube en presencia de Dios y recibió el reino. Así que se podría decir que esta es la segunda venida. Posiblemente es a esta segunda venida a la que se refiere Jesús en Mateo 16, me parece que es cuando dice que aquí hay algunos que no morirán antes de la venida del Hijo del Hombre. Y es un texto polémico que muchos, bueno, casi todos los autores liberales suponen que Jesús se equivocó, pensaba que su segunda venida, la parucía, iba a tener lugar antes, dentro de unos pocos años, y que algunos de los presentes estarían todavía vivos, pero se equivocó. Pero es posible que Jesús esté hablando de aquella venida de la cual Daniel capítulo 7 habla, su ascensión. Pero al margen de esto, luego estamos esperando la tercera venida, la parucía. Bueno, yo he podido explicar mínimamente lo que quiero decir. No vayáis por allí hablando de la tercera venida o
vuestros pastores os darán de baja de la congregación. Pero entendéis lo que estoy intentando decir. Y lo digo así porque detrás del pensamiento del autor en el versículo 28, tenemos que volver a recordar la escena que se repetía cada año cuando el sumo sacerdote de antaño entraba en el tabernáculo o en el templo. Formemos parte de la multitud que está fuera del templo en aquel momento. Hay un gran silencio, lo que muchas veces no hay en nuestras congregaciones, pero este es un momento especialmente solemne. El sumo sacerdote va a entrar para expiar nuestros pecados. Y somos tan conscientes de nuestros pecados y de la implicación de este evento que nos callamos. Y el sumo sacerdote desaparece detrás del primer velo y luego detrás del segundo velo y entra en el lugar santísimo. Y ahora estamos en vilo, porque si no vuelve a aparecer, ¿qué significará esto? No significará que Dios no está satisfecho con el sacrificio y no admite la purificación de nuestros pecados. Así que estamos esperando y finalmente Él sale otra vez. Y esta segunda venida es la garantía de que nuestros pecados han sido purificados ceremonialmente por medio del sacrificio. El Señor Jesús ha entrado en el cielo. Y estamos en vilo, esperando, no algunos pocos minutos, sino 2000 años hasta la fecha, esperando, esperando. ¿Va a volver? Es interesante ver vuestras caras. Mucha confianza y un pequeño grado de duda. Bueno, estamos cumpliendo el rol de la multitud delante del templo. ¿Saldrá el sacerdote o no? Vendrá nuestro Señor apareciéndose por segunda vez. Pablo en su epístola a Tito habla de las dos manifestaciones de Cristo. La primera vez, la manifestación de su gracia.
La segunda vez, la manifestación de su gloria. Cristo vino la primera vez trayendo noticias de la gracia de Dios, cumpliendo lo necesario para que la gracia de Dios pudiese ser una realidad experimentada en nuestras vidas. Pero Pablo enfatiza que la segunda vez vendrá manifestando la gloria de Dios. Y esta doble aparición de nuestro Señor está aquí presente también. Así también Cristo, ofrecido una sola vez para cargar los pecados de muchos, la gracia, será vista por segunda vez sin relación con el pecado, no volverá para volver a expiar los pecados. Y podría haber dicho el autor, sino para traer juicio y justicia de Dios. Pero no lo dice. Más bien enfatiza lo positivo de esta segunda venida a los que lo esperan para salvación. Su segunda venida será la culminación del proceso de nuestra salvación. Porque en un sentido ya somos salvos. En otro sentido, vamos siendo salvos. Y en otro sentido, aún no hemos sido salvos. La salvación de Cristo tiene dimensión pasada, nuestra justificación por la fe, dimensión presente, la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestras vidas, y dimensión futura, la plena salvación cuando nuestro sumo sacerdote sale del santuario y vuelve otra vez a la tierra, trayendo consigo salvación completa. Señor, queremos expresarte nuestra gratitud por esta triple dimensión de tu salvación. Y te damos gracias por cada una de estas venidas tuyas, por la humillación de tu encarnación, por la gloria de tu ascensión y por la gloria visible de tu parusía. Señor, ayúdanos a apreciar toda la magnitud de tu obra salvadora a nuestro favor. Gracias te damos. Amén. Muchas gracias, David. Muchas gracias al Señor por ese sacrificio perfecto en todas sus dimensiones que estamos viendo durante estos días. Bueno, no sé si tenéis algún comentario, alguna pregunta, alguna aportación. Ahora es el momento de hacerlo. Tenemos tiempo, tenemos un poquito de tiempo, así que sentiros libres de participar y de aclarar dudas, si así lo queréis hacer. El tema todavía no ha acabado. Todavía no ha acabado el tema. Dios mediante seguiremos con matices acerca del sacrificio de Cristo la semana que viene. Bueno, de todas formas podéis hacer la pregunta que tengáis y David dirá la semana que viene.
Eso. Para que nadie se quede con algo en el corazón. Hay una mano levantada, Benjamín. ¿Esta mano levantada es la de antes o es que tienes alguna pregunta? No, creo que no. No, ok. Bueno, pues si no hay preguntas, si no hay comentarios, pues de nuevo agradecer a David su dedicación, su esfuerzo y su trabajo. Desear que Margarita se cure rápidamente y nada, y despedirnos. Así que, bueno, veo a poca gente ahora en la pantalla, no porque no estéis, sino porque la visualización que tengo es corta. Así que como tengo a Dani Guma ahí en la pantalla, pues le voy a pedir que se abra el micrófono y que nos despida con la oración. Vale, pues ya que me pides de orar, aprovecho para decir que me ha pasado como a Joan Calvé, que decía la otra semana que ha aprendido algo bueno y que me ha emocionado pensar, porque siempre había pensado en el temor del pueblo esperando que el sumo sacerdote saliera del lugar santísimo, ¿no? Y qué pasaría si no saliera, pero nunca me había planteado esta visión, ¿no? Del Señor volviendo también como aquel sumo sacerdote que vuelve y sale victorioso. Bueno, oro. Señor, gracias por tanto amor y tanta gracia, Señor. Y gracias también, Señor, por tanta esperanza. Señor, consuela nuestros corazones, Señor, pensar todo esto y escuchar y descubrir en tu palabra. Y te damos gracias, Señor, y te queremos pedir que nos ayudes a vivir en consecuencia, esperando ese día, Señor, de tu regreso, Señor. Gracias, Señor, una vez más por David y por sus explicaciones y porque tú le guías por el Espíritu y gracias, Señor, porque es renovador para nosotros ver tantos detalles que a veces leemos rápidamente por encima, pero que son de una riqueza increíble, Señor. Señor, guárdanos, acompáñanos y, como decía también Benjamín, Señor, cuida de Margarita. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno.